Cuando me invitaron a dar esta charla, lo primero que les dije a las personas que me convocaron, no esperen de mí conceptos informáticos. Entonces, a todos los que se anotaron, les voy a anticipar que no les voy a hablar de conceptos informáticos ni de muchas cuestiones que por ahí otros profesionales están mucho más capacitados que yo para eso. Sí, les quiero contar cuál fue mi experiencia, cómo lo tomamos desde el equipo de trabajo, cómo tomamos subirnos en esta ola de la virtualidad. Y en función de eso, yo programé, va a ser una charla para todos. En función de eso, yo le preparé esta charla pensando en tres momentos, ¿sí? Como si fueran tres etapas distintas dentro del proceso que vivimos a partir de junio del 2022. No, perdón, del 2020. Les voy a contar, bueno, qué dificultades por ahí tuvimos desde el equipo de trabajo, cómo las fuimos superando y en qué etapa estamos en este momento. Si voy muy rápido, si por ahí quieren interrumpirme o algo, me lo hacen saber, levantan la mano y ahí vamos viendo cómo hacer para contactarnos y para ir haciendo más amena la charla. Bueno, como les decía, nosotros comenzamos con el expediente digital en junio del 2020 a raíz de la pandemia, como a muchos ya ha pasado. En ese momento recibimos la acordada que emite el Superior Tribunal en donde nos dice que debía dejarse de imprimir. Este juzgado, a partir de esa acordada, en junio del 2020, dijimos no vamos a imprimir más. Con mucho temor por la situación que se vivía en la pandemia, pero también con muchas preguntas y con muchas incertidumbres. Pero supimos que teníamos que subirnos a la virtualidad y que era algo que tarde o temprano se tenía que desarrollar. Entonces, tomamos esa determinación. Teníamos muchos expedientes en trámites, obviamente todo en papel. Lo que hicimos en esa primera etapa fue registrar en todos los expedientes que a partir de esa fecha el expediente iba a ser virtual. Entonces teníamos expedientes de 2, 3, 5 cuerpos que a partir de esa fecha comenzaron a no tener más la dinámica de la impresión del papel. ¿Cómo lo pensamos? Lo pensamos siempre desde un lugar primeramente desde el temor por el momento que estábamos viviendo de pandemia, ¿sí? A decir verdad, eso fue el motivo principal. Y empezamos a ver qué dificultades teníamos, porque algo que es también muy notorio es cómo vamos a transitar esa primera etapa. Nosotros tomamos la decisión de que fuera un corte abrupto, porque también entendíamos que si no hacíamos eso, no íbamos a detectar cuáles eran las falencias o cuáles eran las dificultades que se nos iban ocasionando con la falta de papel. Entonces, pensamos en esto. Primero, en todas las causas, es más, hicimos un sello en el cual el sello anotábamos en todas bajábamos la letra y poníamos el sello a partir desde qué fecha tramitaba ese expediente en forma digital. En ese primer momento, los abogados no podían venir al juzgado, entonces tuvimos que, para facilitar la comunicación, tuvimos que muchas de las causas digitalizarlas y subirlas al expediente digital. No lo podíamos hacer con todas porque teníamos muchas causas en trámite, entonces no podíamos digitalizar
todo lo que teníamos físico, era muy difícil llevarlo adelante. Empezamos a diseñar, bueno, doctor, cuando pueda venir, teníamos los días y no podían transitar todos los días y con todos estos inconvenientes de la pandemia, y fuimos trabajando distintas alternativas para lograr que tuvieran acceso a la información, muchas veces del propio juzgado, mire, esto pasó, lo hablábamos porque no podían asistir hasta el tribunal, pero nos dimos cuenta que hoy tenemos un corte que nos facilita un montón la tarea. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todos los expedientes, y tomamos una fecha que es todos los expedientes iniciados desde agosto del 2020 hasta el día de hoy, son todos expedientes digitales. No son expedientes, no tenemos ninguna, no titubeamos, estará digitalizado, no estará digitalizado, está todo completo, no está todo completo, porque sabemos que todos esos expedientes, lo que no está en Cayenne, no existe. Es una de las bases del trabajo, es entender que lo que no está en el expediente digital no forma parte del expediente. Nosotros hoy tenemos expedientes que hay alguna que otro instrumento que todavía imprimimos, pero en sí, la cartulina que ustedes ven en cualquier juzgado, para nosotros esto no es un expediente. Para nosotros esto es una carpetita que contiene algo, pero el expediente es el expediente de Cayenne. Bueno, en esta dinámica que fuimos teniendo, fuimos avanzando y fuimos detectando ciertos errores que obviamente en la práctica fuimos aprendiendo y tratando de superarlos. La primera dificultad que nos encontramos es el tema de que nuestro expediente sale y entra muchas veces del juzgado. ¿Por qué? Porque se remite a la Defensoría, se remite al Ministerio Popular, se remite a la Fiscalía, se remite a Pericial. Quiere decir que este expediente va y vuelve a muchas unidades funcionales. Y encima de eso, nuestro expediente es reservado. Por ende, aquellas personas que no están agregadas como intervinientes no podían ver el expediente. Esa fue una de las primeras dificultades que nos comienzan a aparecer. ¿Por qué? Porque al no estar la orden papel, la unidad funcional que recibía el expediente, si no estaba autorizada para verla, no la podía ver. Entonces, es una dificultad que tuvimos que empezar a trabajar desde el área de informática, cómo íbamos a hacer esas revisiones. Pero les vuelvo a decir, eso se detecta gracias a que no se imprimió más, porque si se hubiera seguido imprimiendo, no nos hubiéramos dado cuenta porque el papel soluciona mucho más fácil el problema que buscar otras alternativas. Entonces nos tuvimos que ayornar en esa dinámica. Otra de las cosas que también empezamos a detectar es qué pasa con el proceso. ¿Cómo manejábamos el proceso? Porque no había más papel. Como se hacía antes, los expedientes salían de la firma del despacho del juez, iban a la mesa de entrada y el personal de mesa de entrada empezaba a repartir los expedientes en los distintos casilleros de la mesa de entrada, la remisión a fiscalía, remisión a defensoría, a pericial. Bueno, eso ya no estaba más la hojita con la firma del juez. Entonces, pensar cómo lo teníamos que hacer. Eso también fue una construcción. Y en esa construcción, yo voy a ver si puedo compartir pantalla. Les voy a ir mostrando. ¿Ustedes ven mi pantalla? Bien. Sí. ¿Ven nuestro CIGE? Bueno, Sí, Marina. lo que en un primer momento lo que hacíamos era, yo iba a la firma, algo que tenemos que pensar también
y tener en claro son los conceptos los conceptos que tenemos en relación a las firmas. Tenemos la firma digital, que es la firma que se hace con el token, la firma hológrafa, la que escribimos, y por otro lado la firma electrónica. Esta que tengo acá es mi firma electrónica. Por ende, yo y los funcionarios de este juzgado no le damos la clave a nadie. Nadie puede firmar en nombre nuestro, porque es nuestra firma. Por ende, no podemos, antes, por ejemplo, venía el despacho, una sentencia, venía el despacho, el lápiz óptico, se bajaba firma. Bueno, hoy no están los despachos para hacer eso. Entonces, sí o sí, yo tengo que firmarlo y yo tengo que bajar la firma, porque es mi firma. ¿Sí? Entonces, en un principio teníamos este listadito. Este listadito figuraban todas las causas y todo el despacho que se hizo en este tramo Bien, bueno, empezábamos a desarrollar distintas técnicas. Les vuelvo a decir, no esperen de mí cuestiones informáticas. Yo tenía una hojita, borrador, un cuadernito donde decía, bueno, ya leí todos estos despachos, esto es lo que tengo que bajar firma. Y ahí empezamos a trabajar con informática porque ven que es como una lista muy chiquitita con un tilde que podemos tildar en cualquier lado y hacer lío. El lío lo hicimos, hay que ser sinceros. Entonces teníamos que solucionar esos problemas que fuimos teniendo y aprendiendo sobre la marcha. A raíz de eso, con el equipo de modernización y demás, trabajamos para desarrollar alguna función que le permitiera al juez firmar la actuación en el momento que lo está leyendo. ¿Sí? Entonces, en el momento que lo está leyendo, el juez tiene la actuación. Aguárdenme. Tengo la actuación, la guardo, y en vez de imprimirla, nosotros lo que hacemos es firmar. Me aparece acá, firma. Entonces yo directamente leí el despacho y firmé. Ahora todo es mucho más rápido, esto es un lujo, ¿sí? Entonces ahí ya está la firma, firmo y ya está el despacho firmado. Mañana a las 24 horas eso se publica. Bien. Pero ¿qué nos pasaba? Teníamos el listado antes, el listado que les mostré, se tildaba todo lo que se bajaba firma y eso se guardaba en un archivo PDF. Ese archivo PDF nosotros lo guardábamos en una carpeta que la llamábamos proceso, que estaba dentro del juzgado, y dentro de ese proceso estaba toda nuestra firma, ¿sí? La firma del día, por ejemplo, firma procesada del 2023. Y acá está todo lo que íbamos firmando, que podía ser todo lo del día o alguno que era un escrito, algo urgente que salía solo. Entonces, por ejemplo, esto es de diciembre del 2014 y acá aparecía toda la bajada de firma. Toda esta bajada de firma, el personal de mesa de entrada llegaba a primera hora de la mañana y procesaba todo esto. ¿Cómo procesaban toda esta información? Entraban en el expediente y leían el despacho. Nosotros empezamos también, era muy engorroso porque acá estaba toda la firma, no solamente la del juez, sino también la de los secretarios. Porque acuérdense que todo lo que no está en el expediente digital no existe. Entonces, nosotros en la bajada de firmas no había nada en el físico. Todo
tenía que ser digital y todo se hacía por actuaciones individuales. Entonces, nosotros teníamos una sentencia en donde la sentencia ordenaba muchas cosas. ¿Qué es lo que hacemos con el papel? Ponemos en fecha de cumplimiento a esto, en fecha de cumplimiento a esto, en fecha de cumplimiento, en la misma hoja y vamos poniendo la fecha y vamos firmando. Bueno, cuando vos no tenés ese papel, tenés que pensar cómo hacerlo. ¿Cómo lo hacíamos? Con actuaciones distintas. Entonces el secretario salía a la orden y iba, a medida que iba cumpliendo, iba sacándose distintas actuaciones con la constancia del cumplimiento de la orden que estaba haciendo. Toda esa firma salía en este listado que les digo, lo cual a la mesa de la entrada se le complicaba bastante porque era muchísima firma y tenían que entrar despacho por despacho para ver qué era lo que estábamos ordenando. Entonces ahí empezamos a tratar de hacer un resumen de lo que se ordenaba en esta columna, que lo hacía directamente al sistema, ¿sí? Esta información la tiraba directamente al sistema. ¿Por qué? Porque es la descripción de la actuación. La descripción de la actuación la hacíamos nosotros en la plantilla. Entonces, por ejemplo, en esta que está acá, si la llevo a firmar hoy, dice ordena oficio, para DPI es corresponsabilidad, trabajo por mesa. Entonces, el personal de mesa de entrada, cuando yo firmo eso, sabe que tiene que mirar ese despacho porque tiene que hacer un oficio a corresponsabilidad. Esa es la manera que nosotros encontramos para agilizar el proceso, para que no tuvieran que ver todo. Muchas veces, por ejemplo, también, por ejemplo, bueno, acá ustedes ven bien, dice desarchivo, ¿sí? Hay algunas pistas, ya sabemos que la tenemos que remitir a algún lado. Pases a resolver, los pases a resolver se quedaban en el juzgado, bueno, ¿qué era lo que hacíamos con ese pase a resolver? Todo esto servía de información para la mesa de entrada, para el proceso, que fue lo más complicado y lo que seguimos construyendo, porque nos sigue pasando que hay errores, pero ¿por qué? Porque tenemos que seguir trabajando sobre esto. Hoy la dificultad que estamos teniendo, pero me voy mucho en el tiempo. Entonces, volvemos a esto. Así era en los primeros momentos el proceso. Luego fuimos trabajando en tratar de evitar porque esto se hacía cuando, que muchos de los que están conectados, ustedes saben, cuando terminamos de bajar la firma, ponemos guardar y nos dicen, ¿desea imprimir el listado de todas las actuaciones? Vieron que hay un cartelito que después confirman si se imprimió bien o no. Bueno, ese era el listado que teníamos que poner en el proceso. Si no poníamos ese listado, perdíamos toda la información de la descripción. Entonces, fuimos trabajando con informática para ver cómo podíamos hacer de que no se perdiera esta información de la descripción de la actuación. Porque si sucedía, no sé, no tenía hoja la fotocopiadora, yo me iba hasta la fotocopiadora y pasaba algo en el medio, se perdía el proceso y teníamos que ir a otro que dice actuaciones firmadas, donde la descripción de la actuación no nos salía. Trabajamos mucho tiempo con informática hasta que desarrollaron y nos pudieron modificar el listado ese. Entonces hoy ya no guardamos más en proceso, ya directamente el sistema aparece todo lo que está procesado y en este nuevo listado que trabajamos con informática aparece todo, no solamente el tipo de actuación, sino también la descripción que antes no nos salía. Esta descripción es lo que nos permite saber para dónde vamos.
¿sí? ¿Para qué hacemos con ese expediente luego de la firma? Como ven, es un número importante. Yo puse, bueno, desde el primero hasta hoy, 518 actuaciones. Si tenían que procesar las 518 actuaciones, entrar expediente por expediente, era complicado. Con esto se soluciona muchísimas cosas porque ya saben que cuando dice recibí de defensoría, recibí de tasas, eso es una constancia del secretario que el expediente entró o salió, que no hay ninguna orden para cumplir. Entonces eso, o entregué cuatro oficios. Entonces esa descripción para nosotros es súper útil y se hace en el momento y eso queda ya registrado. ¿Qué nos pasó? ¿Y en qué etapa hoy estamos del proceso y estamos trabajando para desarrollar? Muchas veces sucede que nosotros en el despacho se ordena la remisión a varios lugares. Entonces decimos, remítase a la Defensoría, remítase al Ministerio Público Fiscal y a peritos. El expediente, acuérdense que es la carpetita esta. Mandamos la carpeta. Entonces hacemos el movimiento como lo hacen con todos los expedientes físicos. Pero podemos hacer un movimiento por vez. Entonces, a veces lo que nos queda colgado es que el expediente, por ejemplo, si lo mandamos al Ministerio Pupilar y viene con una vista virtual, porque acá no viene nada, viene con nos suben por calle en una vista que tenemos que despachar, eso entra a despacho y queda colgado las otras dos remisiones ordenadas. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que sucede? Al quedar colgadas las dos remisiones que no se hicieron, si no se vuelve a entrar a ese despacho, no se ve, porque no está el papel. Esa es una dificultad que estamos teniendo hoy. La necesidad de poder hacer remisiones en forma simultánea. Remitir a la fiscalía, por ejemplo, no sé, previo a la sentencia de divorcio, remitimos a la fiscalía, a la defensoría, y poder hacer las dos, el movimiento en la misma actuación, en el mismo proceso. En eso estamos trabajando ahora con el equipo de modernización para ver cómo se puede realizar la revisión virtual de ese expediente, que no necesariamente tenga que ir la carpetita a la otra unidad funcional. La Fiscalía ya se gestionó con la Fiscalía, se está hablando de la remisión digital, estamos tratando de empezar a implementarla para ver de qué forma podemos ir trabajando para poder ya empezar a hacer remisiones con la Fiscalía y con Pericial de esta forma. Todavía nos queda transitar un camino con la Defensoría, porque la Defensoría, como muchos saben, tiene una doble función como Ministerio Pupilar y como patrocinante en muchas causas, y eso todavía tenemos que aceitarlo para ver cómo manejar esas intervenciones cuando la Defensoría viene por dos partes distintas, ¿no? Bueno, por ejemplo, este expediente, que no es un expediente, como les dije, es una carpeta, es un expediente que ya se resolvió. Acá está la sentencia. Nosotros, en un primer momento, ¿qué imprimíamos? En un primer momento imprimíamos el primer despacho, imprimíamos las actas de audiencia y se imprimía las sentencias. Eso fue la primera etapa. En otro momento dijimos, bueno, no vamos a imprimir más el primer despacho porque entendíamos que no era necesario. ¿Qué diferencia hay entre el primer despacho, el segundo, el tercero y el cuarto? No encontrábamos una lógica en ese pensamiento. Entonces dijimos, no imprimimos más el primer despacho,
Y empezamos a imprimir por ahí la documental para saber que estuviera toda la documental, más que nada los datos filiatorios del grupo familiar que se trataba, que es este el caso, y la sentencia. La sentencia ya la seguimos imprimiendo. Seguimos imprimiendo 2 juegos de sentencia, 2 copias, porque así está dispuesto por acordada. Estamos trabajando para evitar esa copia y toda vez que, vuelvo a decir, está la firma electrónica, está la firma en el expediente digital y consideramos que tal vez con una sola copia para el protocolo sería suficiente porque esto dejó de ser para nosotros un expediente. En este momento, actualmente, luego de trabajar en la profundización de la despapelización, y ahí la veo a Karina Borda, que estamos trabajando a full con eso, digo, bueno, a ver, ¿qué puedo dejar de imprimir? Ya imprimo poco, ¿qué más puedo dejar de imprimir? Bueno, lo que puedo dejar de imprimir sería, y pensé, ¿qué diferencia hay entre el despacho, que sacamos todos los días, y un acta de audiencia, que es un relato de lo actuado en esa audiencia, que en general todas nuestras audiencias son virtuales, quiere decir que son suscritas por el actuario y por mí. El actuario da fe de lo que se está reproduciendo en ese acta, y hoy con la incorporación del programa y la plataforma Teams, tenemos grabada en la mayoría de las veces tenemos grabada la audiencia virtual. Entonces digo, bueno, no imprimamos más las actas, fue una decisión pensada, no les voy a decir que es de un día para el otro, nos cuesta, porque si bien todos me ven muy joven, soy de la generación del papel. A mí me gusta el papel. Y si ustedes me preguntan a mí, ¿qué prefiero, lo digital o el papel? Y yo les voy a decir el papel. Entre leer un libro en papel y leerlo no, prefiero leer el papel. Soy de esa generación. Entonces, todo cambio tiene un momento de proceso, de pensarlo, de hacernos a la idea. Eso hizo que, bueno, a partir de este año, decidimos que las audiencias tampoco se van a imprimir. Entonces dejamos de imprimir las audiencias, son las audiencias que quedan en el expediente con la firma electrónica. Y el actuario da fe que se suscribió electrónicamente ese acta y da fe de todo lo actuado. Hasta ahora no hemos tenido ningún planteo en relación a eso. Siempre desde el minuto 1, cuando empezamos con las audiencias virtuales, la lectura del acta siempre fue grabada. Siempre. ¿Por qué? Porque en la lectura del acta nosotros le solicitábamos a las partes que manifestaran si estaban de acuerdo con lo que habíamos leído. Y las partes decían, sí, estoy de acuerdo, sí, doctor, estamos de acuerdo, y era la constancia que nos quedaba. Se lee a viva voz la presente acta, se les pregunta a las partes si están conformes con y se suscribía. Nunca hemos tenido un planteo en relación a esas actas. Siempre quedó grabado, la conformidad, nunca nos han planteado nada. Posteriormente. Sí pueden plantear algún recurso después, pero bueno, es lo mismo que si estuviera firmada. Nadie cuestiona la digitalización de esa audiencia virtual. Seguimos imprimiendo las sentencias, por supuesto. También imprimimos las sentencias que se dictan en audiencia. Esas sí las imprimimos, pero con la constancia de que solamente suscriben ese acta el actuario
y el juez. ¿Sí? No es que vienen las partes después, ratifican, no. Solamente la firma electrónica. Se deja constancia que se firma electrónicamente y se imprime eso. Eso en el tema de despapelizar. Con el tema de el control, estamos tratando de avanzar. Y algo que me había olvidado, es el tema de los escritos a despacho. Los escritos a despacho también era una dificultad y es algo que vamos construyendo, que lo sacamos también del propio sistema. Vamos a escritos cayendo sin despachar y en función de eso ponemos, ahora tenemos el tema que nos han agregado los despachantes. Esta nueva función de poder cargar quién es el encargado del despacho de ese expediente nos ha servido un montón. ¿Por qué? Porque podemos asignar los expedientes al despachante que lo va a realizar. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir a la doctora Matas. Nosotros vamos a ver cuáles son los escritos que quedan pendientes. No, ahí me aparecen todos, esperen, porque no les puse expedientes sin despachar, expedientes agregados a despacho. Entonces, ahí van a tener que la doctora Matas, al día de hoy, tiene 5 expedientes pendientes para despachar. ¿Esto qué hace? Que nosotros podamos tener un control del despacho que nos queda todavía inconcluso. ¿Por qué? Porque podemos tener que el expediente está remitido a otra unidad funcional que no está físicamente acá, que lo podremos haber despachado, pero que necesitamos que vuelva. Esa es una dificultad también. ¿Por qué? Porque el expediente digital lo podés despachar aún no estando el físico. ¿Sí? Porque vos lo ves. Vos ves todo el expediente. Entonces no habría motivos para no despachar si esto no es lo que realmente vale. Lo que vale es lo que está cayendo. Pero ¿qué sucede? Nos dimos cuenta que muchas veces nosotros despachábamos, el expediente estaba remitido en defensoría, y despachábamos, y lo que despacharan era una nueva vista a la defensoría por eso que había entrado. Pero como el expediente estaba allá, no veían el nuevo informe, y volvía con la vista y no se sabía si habían visto ese informe o no lo habían visto. Entonces eso nos ocasionaba que muchas veces dábamos por sentado, porque el expediente estaba allá, que lo habían visto y no era así. Entonces, ¿qué decidimos? Que por ahora, hasta tanto podamos tener las remisiones virtuales, no despachemos si el expediente está allá, porque si no nos queda colgada remitirlo nuevamente. Entonces, pedimos el expediente, pedimos que vuelva, entonces cuando vuelva recién ahí podemos despachar, ¿sí? O, por ejemplo, el expediente está en autos a resolver y como nos pueden subir cosas, porque antes, ¿qué pasaba? El expediente estaba a despacho del juez para sacar la sentencia, venía un abogado con un escrito pidiendo lo que sea que tenga que pedir, iba a la mesa de entrada y el personal de mesa de entrada que le decía, doctor, el expediente está a despacho, ¿lo quiere presentar igual? Está para resolver. No, entonces no, o sí, porque tal vez no quería que se dictara la sentencia y nos ponía en alerta. Hoy no pasa eso. Hoy el letrado lo puede subir igual. Entonces ahí tenemos que evaluar nosotros si lo vamos a sacar, extraer de sentencia para tratar lo que nos está pidiendo la parte o no. Pero siempre queda sin despachar porque siempre tenemos que tener
presente eso que no esté impreso. La única forma de ver que algo queda pendiente es a través de ese listado que tenemos ahí. Si no, no advertimos y perdemos esa información, porque no tenemos el papel, ¿sí? Entonces, este listado para nosotros es súper útil y ahora que está con esta función del despachante, lo que estamos trabajando, que es un trabajo arduo, es agregar a todos los expedientes en trámite el responsable del expediente. Así como en un primer momento les dije, a partir de junio del 2020 no imprimimos más y no imprimimos más, hoy les digo que estamos también en un punto de inflexión en donde decimos, bueno, todos los expedientes que figuren en trámite tienen que tener asignado el despachante y lo tenemos que hacer nosotros, manualmente. No podemos pensar en la carga del despachante en forma paulatina, a medida que van entrando, que van saliendo. ¿Por qué? Porque es fundamental poder clasificar el despacho como les hice recién. Decir, este despachante tiene tanto trabajo pendiente. Si nosotros no arrancamos a cargar todos los despachantes, no podemos confiarnos de eso. Porque no podemos saber si hay algo que no ha sido asignado a la doctora Matas que esté sin despachar. Entonces, la carga del despachante, esa información la tenemos que alimentar nosotros y tiene que ser manual. ¿Es un trabajo? Sí, es un trabajo. ¿Es un trabajo extra a lo jurisdiccional? Sí, pero también nos sirve para la organización. Es complicado. Y es complicado en este momento de bisagra entre el expediente digital y el expediente físico. Alguien se le activó el micrófono. Es un momento complejo para hacer eso. Insume muchas horas de cargar, de entrar al expediente, pero también es una construcción que luego va a tener su rédito a la hora de poder filtrar la información y tener manejo, porque cuando no está el papel es muy difícil encontrar lo que se perdió, porque no lo vemos. Cuando uno tiene el expediente acá, lo ve, está acá. Pero cuando estamos hablando de la virtualidad, se complica un poco más. Con respecto a hay que trabajar todavía el tema del protocolo de sentencias, que todavía eso no lo estamos viendo. Bueno, como ya les dije, las remisiones virtuales, es fundamental avanzar en las remisiones virtuales y gracias a Dios todo lo que es modernización y todo el equipo de modernización está concentrado en poder lograr esto, porque una vez que avancemos en eso, vamos a poder zanjar algunas dificultades que estamos teniendo hasta el momento con esto que les digo cuando salen las órdenes simultáneas. También estamos trabajando en las comunicaciones. Ustedes han visto que tenemos muchos usuarios institucionales que antes no los tenían, entonces el acceso a Cayenne de todos los usuarios institucionales nos ha facilitado un montón la tarea. Es difícil tener un expediente virtual cuando la mayor parte del Poder Judicial sigue imprimiendo. Es muy difícil, ¿por qué? Primero porque hubo, lo voy a decir, perdónenme, es el Laboral 2 y Familia 2, los locos del digital. Y en realidad es lo que se viene.
y nadie le va a poder escapar. Tarde o temprano vamos a tener que ser todos digitales. Entonces, está bueno pensar en las comunicaciones en forma digital y cómo hacerlas. A mí muchas veces nosotros, no sé, por ejemplo, la primera vez que tuvimos que remitir a cámara un expediente que no imprimíamos, ¿y ahora qué hacemos? Llegué a la sentencia. Tengo 5 fojas. 5 fojas, 6, 7 fojas. Y me apela la sentencia. ¿Tengo que imprimir todo el expediente? Fue la primera pregunta que se... ¿Y ahora qué hacemos? Porque no tiene sentido imprimir todo el expediente. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Sí? Este expediente que ustedes ven, que tiene 7 fojas, en realidad es todo esto. ¿Sí? Entonces, todo esto que tuvimos y trabajamos como digital tanto tiempo, ahora, ¿vamos a tener que imprimirlo? Y bueno, fue también ahí, bueno, a ver cómo lo podemos hacer. Obviamente la Cámara que dijo, no, doctora, quédese tranquila, háganos la nota con los ID, con los enlaces y vamos a ir viendo cómo trabajarlo. Bueno, salieron los primeros incidentes de apelación que no tenían, era solamente una nota de elevación que era digital y la carátula. El expediente se iba a la cámara, volvía de cámara. ¿Y cómo hacemos? Eso que tramitó en cámara, que está en un expediente que es de cámara, ¿cómo hacemos que si no se ve en el expediente digital? Entonces no existe. Bueno, entonces en un primer momento dijimos, bueno, vamos a digitalizarlo que venga de cámara. Después decíamos, es un trabajo extra para el personal de este juzgado. No solamente es el trabajo extra ir pensando cómo trabajar lo digital, sino también hacerlos trabajar para que los que no tienen digital se incorporen al expediente nuestro y que tengan la posibilidad de verlo completo. Entonces dijimos, bueno, vamos a digitalizar solamente la resolución de cámara. Y el resto del incidente lo vamos a archivar, porque si yo lo acumulo, tengo que digitalizar todo. Porque si yo estoy acumulando un incidente a estas 5 hojas, en el expediente virtual tiene que estar todo. Entonces los dejamos de acumular, los reservábamos y se archivaban cuando se archivaba el principal. Pero sí incorporo al expediente digital la resolución de cámara. Entonces ahí sé cómo queda ese expediente en forma completa. Luego aparecieron los expedientes que nos permitían vincularlos, lo cual nos pareció una genialidad porque nos solucionaba un montón de temas. Ya no teníamos que digitalizar toda esa información, sino que con 2, 3 clics vinculábamos el expediente y ya está. ¿Sí? Ahora, en un primer momento, la vinculación yo la usaba, ¿por qué? Porque como el foro de familia, en general, tenemos muchas cosas, el divorcio, la liquidación de la sociedad conyugal, sí, tenemos de la comunidad, perdón, tenemos muchas cosas que están relacionadas con el mismo grupo familiar. Entonces, lo que hacíamos era vincular el expediente por grupo familiar. Ahora, si bien una incompetencia del juzgado del 1 por la conexidad que tenemos con este juzgado, bueno, vinculamos el expediente del 1 con el expediente nuestro, el expediente de cámara con el expediente nuestro. Eso nos permite evitar la tarea de estar digitalizando, que es engorrosa para el personal de mesa de entrada.
al principio me costaba muchas veces con esto de la concepción del papel, ¿no? No, ¿cómo hacemos? Pero les vuelvo a decir, también es una decisión, es una apuesta y es una inversión. Entendemos que en la medida que nosotros avanzamos en el expediente digital, es mejor para la tarea diaria. En este momento, en esta tercera etapa, nos está pasando que hay mucho expediente que se desarchiva. Entonces, ¿por qué? Porque los procesos de familia son dinámicos, las cuestiones van cambiando, y si las cuestiones van cambiando y se van ventilando, la cosa juzgada ya no deja de ser cosa juzgada en sentido amplio, sino que es más flexible. Entonces, desarchivábamos mucho y hoy tenemos el expediente digital. ¿Es necesario desarchivar un expediente digital? Si está todo en el cajero. Entonces, en este momento nos estamos planteando si vamos a desarchivar porque sí. Porque tal vez el letrado que se está presentando en ese expediente solicitando el desarchivo porque no tiene acceso a la información, desde el momento que es agregado como interviniente, puede perder el interés en ese desarchivo. Por ejemplo, si tenemos una causa que fue archivada por caducidad de instancia, ¿qué sentido tiene para ese letrado desarchivarla? Si el expediente fue finalizado por caducidad. Pero él no tiene esa información. Y como él no tiene esa información, la única alternativa que tiene es pedir el desarchivo. Que yo voy a pedir un desarchivo de 6, 7 hojas, que no tiene sentido. Tal vez agregando a ese letrado como intervinientes se soluciona. Si yo tengo que desarchivar ese expediente que es una caducidad de instancia, tengo que despachar el desarchivo. El personal de mesa de entrada tiene que realizar el oficio o el mail o la forma que hayamos articulado para desarchivarlo. El personal de archivo tiene que buscar el expediente, la carpetita, buscarla, remitirla al juzgado. Una vez que está en el juzgado, le decimos que el expediente está a disposición y que puede verlo cuando en realidad estuvo a disposición desde el momento que lo ingresamos como interviniente. Porque el expediente lo pudo ver desde el momento que fue ingresado como interviniente. Entonces, ¿para qué hacer todo esto? Eso ni hablar, que si el expediente se dio cuenta el letrado que no había mucho por hacer y que ya está, que tiene que iniciar otra acción o que tiene, entonces nunca nos va a decir nada, va a seguir ahí hasta tanto le hagamos la limpieza de letra y advirtamos que ese expediente está en letra y que puede volver al archivo. Lo volvemos a coser, o si es que, como no tiene nada, mucho no vamos a coser, pero lo volvemos a poner para el archivo, lo volvemos a atar en el paquetón de archivo y se lo volvemos a dar a la oficina. ¿Para qué? A todo esto el actuario entró el expediente, salió el expediente, archivé, volvió al archivo, todas las actuaciones. Entonces ahora, en esta tercera etapa, como todos los expedientes virtuales a partir de agosto del 2020, lo que estamos implementando a partir de ahora es preguntarle al letrado, ¿realmente quiere ese desarchivo? Previo a desarchivarlo, ¿ya vio todo esto? ¿Quiere pedirme algo en concreto? Si me dice, por ejemplo, sí, doctora, mire, se dictó la caducidad de instancia, pero en realidad yo le adjunté una partida original de mi abuelo. Necesito que me entregue ese original. Obviamente vamos a desarchivarlo, porque necesita el original. Ahora, el letrado advierte que se dictó una caducidad de instancia y que tiene que iniciar una acción nueva. Bueno,
directamente iniciará lo que tenga que iniciar y el expediente no se mueve. El expediente físico, esa cartulina, no se mueve por todo el Poder Judicial y no genera un dispendio jurisdiccional y trabajo innecesario. ¿Por qué? Porque el letrado, desde el momento que ingresó como interviniente, tuvo acceso a la información. Si el doctor, al momento de, doctora, al momento de ingresar al expediente digital y poder visualizarlo, tiene interés de solicitarme una copia certificada de la sentencia. Y yo observo que en el expediente tengo la sentencia, las notificaciones de calle y la sentencia se encuentra firme. ¿Es necesario la cartulina? ¿O simplemente sacar una copia del libro de protocolo y certificarla y dársela al letrado es suficiente? Bueno, empecemos a trabajarlo desde ese lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de todo lo transitado y teniendo en claro que desde ese momento todo y la tranquilidad, todo está en Cayenne, no sería necesario estar desarchivando o archivando una cartulina. ¿Sí? En este momento estamos no sé cómo va a funcionar, porque ya hemos empezado por los primeros despachos preguntándole al letrado si es necesario desarchivarlo o no. Es muy grande la cantidad de desarchivos que tenemos en el juzgado. Entonces, una de las cosas que me llamaba la atención era eso. Y él, cómo ensuciaba la letra, porque estaba ahí y no tenía movimiento, y era, no, doctora, eso vuelve al archivo, vuelve al archivo, vuelve al archivo, y lo veíamos ahí que en algún momento lo vamos a archivar. Con lo cual, esperemos ver dentro de un tiempo cómo funciona. No sé, dentro de unos meses me preguntan y les cuento. Pero vamos a ver qué posibilidades hay de seguir avanzando en este expediente digital y seguir evitando procesos que hacemos por repetición, teniendo siempre en mente el expediente físico y no el expediente digital. Porque todavía nos cuesta dejar de pensar que lo que importa es ese expediente. No, lo que importa de todos los expedientes nuestros de agosto del 2020 al día de hoy es lo que está ahí, en esta pantallita, es lo que está acá. Este es el expediente, no esto. Esto no es un expediente. Para nosotros fue difícil, sigue siendo difícil, pero entendemos que es lo que se viene y que tenemos que adaptarnos a ese cambio. Y que todo es una construcción superadora. También nos pasaba, y otra de las dificultades que teníamos, era la intervención con los equipos interdisciplinarios. Primero fue con peritos, porque peritos no tenía acceso al expediente digital, entonces ¿cómo hacer una pericia cuando no podían ver el expediente? Ni siquiera sabían para qué se lo mandaban. Los peritos recibían esa cartulina y no sabían si era para un socioambiental, si era para un psicológico, si era una pericia médica, una psiquiátrica, porque no tenían el papel y no tenían acceso al expediente digital. Bueno, se superó esa instancia y ahora estamos trabajando, que todavía esto es muy nuevito, estamos trabajando en la posibilidad de comunicarnos a través de un usuario. En este caso, nuestro usuario es este usuario institucional. En el usuario institucional vamos a poder realizar derivaciones a la fiscalía, al equipo nuestro también. Algo que nos costaba mucho era
coordinar con el equipo cómo iban a quedar esas intervenciones que disponíamos, cómo era la forma adecuada para comunicarle esas intervenciones, porque tampoco teníamos papel para ellos, papel no había para nadie. Entonces, ¿cómo hacer con esas comunicaciones? Y en función de eso, bueno, empezamos, me han traído esta semana, esto es fresquito, esta semana me traen esta novedad que se las cuento en esta construcción que lo hemos empezado a trabajar con la comisaría. Sale una orden en donde le tenemos que notificar a algo a dos partes, y la notificación dice: notifíquese la presente, a tal fin líbrese cédula cayena al usuario institucional de la comisaría de género. ¿Para qué? Para que la comisaría de género sean los encargados de notificarla. Al tener esto, generamos la cédula. Acá nos aparecen todos los usuarios, todos los que intervienen y los usuarios institucionales que tenemos. Buscamos la persona que queremos enviarle la cédula y se la mandamos. Al enviar la cédula, les aparece a ellos en la campanita en donde le estamos dando intervención. Y le estamos pidiendo algo. Con el equipo el equipo interdisciplinario, vamos a trabajar de la misma forma. Vamos a generar la cédula, vamos a buscar al equipo nuestro. Entonces, al equipo nuestro, equipo interdisciplinario del sur, ya nos vamos a acostumbrar a donde estén. Bueno, no los vi. ¿Ustedes los vieron? Vamos a marcar el equipo y a ellos les va a quedar registrado que se les está pidiendo una intervención en esa actuación. Entonces ellos directamente van a fijar, si entienden que tienen que fijar una entrevista, van a fijar la entrevista y van a notificar por comisaría con esa cédula. O si entienden que tienen que hacer un informe socioambiental, irán hasta la casa a hacer el socioambiental. De esta forma, la comunicación dentro del Poder Judicial también va a ser virtual, lo cual nos agiliza un montón el trabajo diario. Con la comisaría de género no manejamos papel, para nada. No hay papel, no se intercambia papel, es todo digital. Ellos nos suben las notificaciones digitalmente, nosotros nos comunicamos digitalmente con ellos, ya sea por el teléfono de turno, bueno, ahora con esto lo hacemos mucho más rápido. Eso nos facilita un montón la tarea, ¿sí? Creería que les he contado, bueno, las últimas novedades, lo que estamos trabajando, los avances, con otra de las cosas que no le conté, que cuando entró en funcionamiento el juzgado de competencia integral, con Tolwyn también trabajamos la remisión del expediente en forma digital o la incorporación de los funcionarios de Tolwyn en los expedientes para que pudieran tener acceso a los expedientes directamente y no tener que estar mandando la cartulina, que era incompleta, porque el expediente digital era lo que ellos tenían que tener acceso. Entonces con Tolwyn también trabajamos el expediente digital con mucha facilidad. Lo importante, y por ahí una de las dificultades, aquellos que van a empezar a transitar la despapelización, es pensar en esto. Tienen que pensar en que
es necesario, porque si ustedes dicen, bueno, vamos a dejar de imprimir, tienen que hacer un corte en la concepción de cómo entender el expediente digital y a partir de cuándo, porque después se les va a complicar porque no van a saber y van a entrar en duda. ¿Tendré todo completo en Cayenne? ¿Me faltará algo? ¿Habré obviado en digital? Entonces, todas esas dudas pueden traer alguna consecuencia. Si ustedes dicen, bueno, este es el corte, a partir de hoy no vamos a imprimir más, van a ver que a partir de ese momento ustedes van a tener el expediente completo. Y en cuestiones, me acuerdo que en la pandemia, cuando no podían movilizarse, los abogados nos llamaban y nos decían, pero ¿lo remitieron o no lo remitieron al Ministerio Popular? Fue y volvió, porque claro, no nos dábamos cuenta que no quedaba registrado eso. Es un detalle, pero es un detalle que importa. O una notificación a la Defensoría corriendo un traslado. ¿A partir de cuándo lo tengo que contar, doctora? ¿Está vencido o no está vencido el plazo? Y éramos 3 personas que atendíamos el teléfono en la pandemia y teníamos que dar respuesta a eso. Entonces empezamos a agregar el despacho manual, en tal fecha remití a Defensoría, en tal fecha recibí de Defensoría, como para que el abogado de la matrícula pudiera contar los plazos. Son todos detalles que aparecen cuando dejan de imprimir y dejan de ensuciar el papel. Porque mientras ustedes pongan hojitas acá y pongan en fecha remití, en fecha recibí, en fecha y sellitos, eso no aparece en Cayenne. Entonces, eso no les va a servir. ¿Cuándo? Cuando ustedes tengan que decir, no voy a desarchivar un expediente porque es digital. No sé si quieren hacerme alguna pregunta. Ahí veo que en el chat han estado escribiendo. Por ahí hablé mucho, muy rápido. ¿Alguien que me quiera preguntar algo? A ver, no los estaría escuchando. Activé la cámara y no el micrófono. Hola. Hola, Karina, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pasa cuando, como letrado, por ejemplo, me quiero notificar de la sentencia? Porque hay como un delay entre que la sentencia sale firmada y que ustedes la imprimen, obviamente, y sale publicada en Cayenne, ¿no? Bueno, te cuento cómo es el circuito nuestro. Sentencia, se firma, se registra, se baja la firma con el registro y eso, el protocolo, se le entrega al secretario y el secretario, el día después que está publicada la sentencia, hace la cédula por Cayenne. Entonces, la sentencia se notifica a las 24 horas de haber salido. Antes, ¿cómo era con el papel? ¿No? En el papel, hasta que no venía el letrado que estaba interesado en notificar la sentencia con la cédula, no se notificaba, quedaba ahí, salvo que él tuviera el juzgado un interés particular y ordenara la certificación por secretaría. Pero si no era así, hasta que el letrado no hacía la cédula, eso no se notificaba. ¿Qué sucedía en un primer momento con la digitalización y la transición? Sacábamos la sentencia, tomaban contacto con la sentencia, pero no fehaciente porque nadie se daba cuenta, porque lo veían por Cayenne, y preparaban todo lo que querían preparar, sin plazo, sin nada, porque no había una comunicación, una notificación fehaciente. Entonces advertimos eso, entonces dijimos, bueno,
Y ahí voy a una frase que usamos mucho. ¿Cuántos clics son hacer una cédula? ¿Son 3 clics? Bueno, hagamos 3 clics. ¿Es engorroso? Y sí es engorroso, pero sabemos que la sentencia salió y se notificó. Se notificó a partir del momento de la publicación. Y nos quedamos tranquilos que está la constancia. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá, salió el 3, yo todavía lo tengo acá en mi despacho, esto todavía no se notificó. ¿Por qué? Porque lo tengo acá. Yo hoy lo entrego para que lo puedan notificar y sale. ¿Sí? Sí, a lo que se entiende muy bien, pero yo lo que quería preguntar es si, por ejemplo, que todavía no salió la cédula y yo como letrado voy a la mesa y me quiero notificar en mano alzada, digamos, ¿se puede o no se puede? Sí, Porque se la podría. sentencia está en papel. Sí, se podría, y se deja constar. Sí, a ver, si viene el doctor y me dice, doctora, ¿qué pasó con ese expediente que todavía no está la sentencia? Bueno, en la mesa de entrada está el papel. ¿Qué hacemos? Le mostramos la sentencia y la persona que está recibiendo ese letrado en la mesa de entrada va a hacer una actuación que diga, en fecha notifiqué al doctor fulano de tal por mesa de entrada. Y es la notificación personal. Sí, se puede hacer, ¿Sí? digamos, todavía Sí, lo se que es la puede. sentencia, sí. Sí. Y queda un Lo que registro pasa es en el ¿qué calle también. pasa? No sucede eso porque como se hace la cédula por Cayenne, al otro día, el mismo día de la publicación, se hace la cédula de Cayenne, los letrados no tienen necesidad de venir a ver el expediente a la mesa de entrada. Por eso no lo hacemos, pero supongamos que fuera, no sé, una parte que le renunció su letrado anterior y persiste el domicilio y viene por la mesa de entrada y dice, no, él es mi nuevo abogado. Entonces se deja constancia en una actuación que se presentó el señor, que exhibió su DNI, que manifiesta que su nuevo letrado es el doctor Juan Pérez. Dejamos establecido que es Juan Pérez, que constituye domicilio con el doctor Juan Pérez, y lo notificamos en ese acto de lo que se resolvió en esa sentencia. Muchas veces también lo que hacemos es, doctor, usted es el abogado, sí, siempre con la parte en la mesa, siempre con la persona en la mesa. Doctor, ¿usted se va a constituir como patrocinante? Sí. ¿Quiere que lo agreguemos como interviniente? Sí. Entonces, dejamos constancia de todo eso en el expediente virtual, se lo agrega en ese momento como interviniente, entonces esa persona con su nuevo letrado tiene acceso a todo el expediente en forma inmediata, 24 horas, ¿sí? No sé si hay algo más que te quieran preguntar. Gracias. Había otra manito levantada que no sé quién era. ¿La ven a las manitos? Acá vos tenés la mano levantada. No, sí, yo la levanté recién, pero para mostrarles a dónde, por ahí si alguien quería levantar la mano, si quería hablar. No, no hay nadie más. No, Nadie más. bueno. Bueno, no sé si entienden que hay algo más para preguntar, algo más que les pueda aportar, si no, ya los liberaría. Les Una contamos que consulta. desde... Ah, dale. A ver, ¿quién me está hablando? ¿Qué tal? ¿Cómo va, doctora? Le consulto, el trabajo de asignación de expedientes a los respectivos despachantes que está en proceso, que usted mencionó que está en proceso, ¿eso lo van haciendo a medida que van tratando las causas? ¿O quién se encarga de hacer eso? No, en este momento estamos todos abocados con un listado de causas en trámite a hacer esa tarea. Obviamente el Cada despachante despachante con sus causas. que va a despachar causas nuevas lo va a ir agregando, pero estamos todos con ese listado de todas causas que están en trámite
haciendo una actualización de esa información. Todos. Cuando digo todos, todos. ¿Por qué? Porque es una Muchas tarea, gracias. es manual y lleva tiempo. Igual, les voy a ser sincera también. Hay muchas, vamos advirtiendo que hay muchas causas que dicen que están en trámite y en realidad ya finalizaron, pero la plantilla que se usó no tenía cargado finalizado por sentencia definitiva. Y se bajó la firma y no se registró en el estado que está finalizado. Bueno, al hacer este trabajo vamos registrando todo eso que se finalizó y que está mal cargado, que no es real. Entonces todo ese trabajo lo estamos haciendo ahora. ¿Es tedioso? Y Sí. Sí, decime. no, digo que ese trabajo de las plantillas también empieza por ahí, me parece, ¿no? Por las plantillas Sí. que están modificadas, en el sentido que no tienen sentencia, o cuando entra algún expediente o alguna modificación, creo que hay que tocarlo desde ese momento. Ahí ahora también estamos trabajando en la construcción de esas plantillas. Ustedes vieron, no sé si se dieron cuenta en algún momento cuando les habilité el SIGE una nueva plantilla, que usé una plantilla que se llama Z planillas anteriores al 2024. Ahí están todas las plantillas que se usaban en la historia del juzgado, están metidas ahora todas ahí y estamos trabajando en la construcción de las plantillas nuevas. Y ahora con la función que nos han creado, esto de la gestión de las plantillas, estamos trabajando bueno, ahí no sé si ustedes observan que tenemos todas 000 porque todavía no he cargado las plantillas, las nuevas plantillas en este listado. En las plantillas que estamos haciendo ahora ponemos los movimientos. ¿Qué va a pasar con eso que estamos suscribiendo? ¿Para qué? Para que no tengamos todo el tiempo que estar corroborando si es una sentencia interlocutoria, si es una sentencia definitiva, si le pone finalización al proceso, el movimiento que se genera con esa plantilla. Todo eso lo estamos haciendo en este momento, que lo estamos haciendo porque Karina y, bueno, y Emma nos están ayudando a pensar en qué menos podemos imprimir. Entonces, para imprimir menos, tenemos que trabajar en esto. Y No, ahí vamos. Sí. no sé si se modificó o se actualizó, pero en su momento pasaba con las plantillas que venían por defecto del sistema, no tenían la opción esta de permitir, o sea, tienen la obligación de poner un movimiento que se haga, que sea que la causa está en trámite o sí que siga archivada. En cambio, faltaba la opción esa de que el expediente siga como en el estado en que se encuentra. Claro, nos pasó, te voy a contar algo también, una intimidad de las dificultades que tuvimos. Con la Secretaría de Menores, que son menos causas que la Secretaría de Familia, nosotros, no sé si sos del sur o si sos de acá, la diferencia entre Sur. el sur y del sur. Bueno, los juzgados de familia en el sur, las causas de violencia tramitan en la penal, pero acá en el norte tramitan en la de familia. Entonces, la Secretaría de Familia tiene muchísimas más causas que la de penal. Bueno, un día quiero actualizar esta información del estado de las causas en trámite y digo, voy a empezar por la penal, que son menos causas, entonces no molesto a mucha gente en esta tarea y me pongo a hacer todo esto. Y también, miento, ya está. También dije, bueno, vamos a hacer lo mismo con todo esto que tenemos justo un turno para archivar. Entonces vamos a hacer esto con todo el turno que tenemos para archivar. Con todas estas causas hagamos lo mismo, chicos, pongamos el estado y ahí los volví locos. Porque les soy sincero a todos los que están acá. Si no fuera por el equipo de trabajo que yo cuento, con la gente que yo cuento, esto no lo podríamos haber llevado adelante, ¿sí? Porque yo
asumí en el 2019 y cuando asumí, siempre cuento una anécdota que les dije, los cambios van a ser paulatinos. Y después, cuando ya entraron en confianza, vienen un día y me dicen, discúlpame, cuando vos decís paulatino, específicamente, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Por qué? Porque cuando se me ocurre algo, pobre los chicos que me tienen que hacer el aguante. Entonces me acuerdo que un día dije, bueno, tenemos turno para archivar, vamos a hacerlo, lo mismo que hicimos en la Secretaría de Penal, vamos a hacerlo en la Civil. Bien, claro, penal había funcionado bárbaro porque las causas penales se terminan, listo, ya está. Hago lo mismo con todo el equipo, hacemos esto de registrar el estado, cómo finalizó todo, y me metían cualquier cosa y cambiaba el estado de finalizado y no nos dábamos cuenta. Entonces, no sé, un abogado, en vez de poner 2-3, puso 3-4 y cargó un escrito que ni siquiera era para ese expediente y ese expediente nuevamente estaba en trámite. Y no nos dimos cuenta, después de mucho tiempo lo advertimos. Entonces, un día llamo a informática y le digo, discúlpenme, yo tenía limpio esto y ahora de vuelta me pasa esta situación. ¿Puede ser que pase esto? Sí. ¿Podemos trabajar que los únicos que podamos cambiar el estado del expediente y que sea para cambiar el estado sí o sí tenga que ser manual, seamos nosotros? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, a ver, porque en esto que les digo, ¿no? Si el expediente está archivado y yo les voy a decir que no se lo voy a desarchivar hasta que me digan por qué quieren desarchivarlo, con el escritito pidiéndome el desarchivo ya aparece como en trámite de vuelta. Y en realidad no está en trámite porque yo todavía no se lo desarchivé. Y aparte, que me lo desarchiven para solicitar una copia certificada, ¿quiere decir que el expediente está en trámite o finalizó? El expediente finalizó. Ya se agotó el objeto. Lo único que están pidiendo es una copia certificada de la sentencia. Pero si cambian el estado, aparece de vuelta como en trámite. Entonces yo lo que les decía a informática, no, que seamos nosotros. Si el expediente va a volver a estar en trámite, por el motivo que sea, que nosotros cambiemos el estado del expediente, que no sea automáticamente el sistema. Bueno, eso lo trabajamos y ahora, cuando nosotros despachamos un expediente que está finalizado, nos dice, este expediente está finalizado, ¿quiere que siga finalizado? Y nosotros ponemos sí, o no, ¿sí? Va a depender. Pero hay algo que tienen que ser muy prolijos, es que todo tiene que estar en el expediente y todo tiene que ser cargado y tiene que reflejar la realidad que estamos viendo. Si nosotros no podemos tener eso ordenado, es complicado. Y les vuelvo a decir, nosotros desde junio del 2020 estamos sin imprimir, pero seguimos tratando de organizarnos. No es fácil. ¿Sí? Sí, lo que le puedo asegurar hoy es que nuestros expedientes de agosto en adelante son todos virtuales. ¿Alguna pregunta más? No, doctora, quería agregar una cuestión. En otra charla que tuvimos también de informática, no recuerdo ahora cuál fue el curso que se dio, se hizo mención también a esto, a que en realidad la parte o la responsabilidad siempre recae en la persona, en los datos que le va cargando a la automatización de todo. Y en el caso Sí. que habla usted del expediente en trámite, justamente es así. Si nos tomamos el tiempo de ver si este nuevo movimiento que se hace lleva consigo la automatización de que esté la causa en trámite, podría evitarse esta cuestión.
Y también dependerá de cada juzgado cuánto los despachantes que tengan en trámite las causas, si pueden llevar el control de cuáles son las que están en trámite y cuáles no, como ejemplo para este caso. Claro, claro. Por ejemplo, nos pasa que nosotros acumulamos muchos expedientes porque obviamente son, no sé, surge algo en el turno, ahora en este momento está en el turno el doctor González. Ellos resuelven alguna medida de alguna denuncia fuera de horario y mañana me lo remiten para que yo sepa que dentro de ese grupo familiar que hay conexidad con este juzgado pasó esto. Eso se acumula. Nos pasa también que el letrado ve ay, perdón, no era ahí a donde quería anotar. El letrado ve el expediente en Cayenne, ve solamente la carátula, porque nosotros, no sé cómo será en el sur, pero nosotros le permitimos a los letrados tomar vista de las carátulas para denunciar las conexidades. Entonces el letrado ve que hay un expediente, pero él no tiene acceso, solamente ve la carátula. Entonces, por ejemplo, en este caso, vino el letrado y nos pide que designa abogado y demás. Y en realidad el expediente está acumulado a otra causa. Entonces el abogado se presenta, pero él no sabe que el expediente está acumulado a otra causa. Entonces, al agregarlo, poner finalizado por acumulación, acumulado otro expediente. ¿Qué nos sucedió con este? No estaba bloqueado. Entonces, eso nosotros lo tenemos que bloquear en Cayenne, porque si no, el abogado no tiene cómo saberlo. Supongamos que el expediente no puede, no tiene acceso a esa información, ¿sí? Entiendo que ya hablaron, Karina, no sé, las chicas de... Evangelina, ahí está. Bien. Entonces, Evangelina, entiendo que ya está coordinado con cómo vamos a continuar. Hoy sería la última clase. Para nosotros, la verdad que construir el expediente digital fue un desafío importante. Espero que muchos más se sumen a esto, que puedan avanzar y que podamos ir construyendo lo mejor, porque cada sistema y cada juzgado tiene su propia dinámica. Así que, nada, desearles mucha suerte en el proceso. Agradecerle a la Escuela Judicial toda la predisposición y toda la buena voluntad, calmar mis nervios, que no es tarea sencilla. También a Emma, bueno, que tuvo que pasarlo acá en persona. No pasa nada, no pasa nada. Agradecerles a todos los que se tomaron un tiempito para escucharme y espero no haberlos aturdido demasiado. Gracias, Marina. Todo excelente, gracias, la verdad, Andrea. muy bueno. Muchas gracias, muy bueno. Bueno, un placer haber compartido la tarde con ustedes. Los saludo a todos, que todos tengan un buen descanso para la feria que viene y bueno,